¿Cómo es eso que el déficit calórico no funciona? Por supuesto que funciona. Es una ley. El problema es que la forma en que se te presenta, la forma en cómo tú lo entiendes y la forma en que lo ejecutas hace que no sea una estrategia efectiva para ti, porque el déficit calórico funciona en el papel, funciona en un blanco sobre negro, funciona en los números, funciona en el laboratorio, pero no necesariamente funciona igual en el mundo real y en el día a día. Principalmente porque depende de otros factores que lo hacen sostenible. Cosas como nuestros niveles de estrés, la calidad de nuestro sueño, qué tanta actividad física hacemos, nuestros hábitos a la hora de comer y un largo etcétera. Cosas que precisamente para la gran mayoría de personas no están controladas y que piensan que la solución a todas esas situaciones es el déficit. Entonces, ¿en qué es lo que fallamos? En asumir el déficit como una estrategia en lugar de una consecuencia de todas estas acciones que nosotros tenemos que ejecutar previas al déficit. Básicamente es un tema de que en dónde está el error, y realmente esto es lo que yo creo, es un error de lenguaje porque utilizamos al déficit, lo presentamos como una estrategia a seguir cuando realmente es una consecuencia de ejecutar ciertas acciones que también desde un punto de vista son prerequisitos para poder ejecutar el déficit como estrategia correctamente. Me voy a explicar. ¿A qué me refiero yo con acciones? O mejor dicho, imagínate que nosotros tuviésemos que hacer un checklist, ¿verdad? De cosas que hay que tener, prerequisitos para poder entrar en un déficit calórico. Lo primero es que es importante tener suficiente masa muscular, cosa que en la gran mayoría de los casos no es así. Necesitamos tener la ingesta adecuada de proteína, cosa que también es un problema para muchas personas o la gran mayoría de personas. Necesitamos estar físicamente activos, necesitamos tener ciertos niveles de actividad física. Y aquí pasa algo, aquí la gran mayoría de personas está en dos extremos, o bien son personas que son sedentarias completamente o intentan hacer algún tipo de actividad física, han intentado sin éxito entrar en este tema de el fitness, de la vida físicamente activa, de los gimnasios, etcétera, y no lo han logrado. Y está el otro extremo de personas que son todo lo contrario. Van al gimnasio, hacen yoga, salen en bicicleta o corren o caminan o juegan pádel, etcétera, pero lo que sigue en la lista de los check-ins que tenemos que tener, no lo tienen. Y utilizan el ejercicio como una forma de compensar lo que viene después. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Bueno, calidad de sueño, manejo correcto del estrés, los hábitos y comportamientos alrededor de la comida, buenos hábitos y comportamientos alrededor de todo lo que represente un factor estresante en nuestras vidas como eh, las relaciones, la carga laboral, las preocupaciones, etcétera, etcétera. Y ya cerrando de la lista de lo que tenemos que hacer, llenar esos chulitos con esa lista de check, es la capacidad de poder adherirse a un plan de nutrición. ¿Qué se necesita para poder adherirse a un plan de nutrición? Bueno, se necesita poder seguir una estructura, bien sea una estructura básica, tener conocimiento básico de nutrición, ¿sí? Y poder manejarse, tener las herramientas para poder manejarse de forma correcta con, con tu nutrición. Si tú echas atrás el video y haces un recuento de todas las cosas que yo te acabo de enumerar, si todas esas cosas están en su lugar para ti, lo más probable, a menos que tú tengas unas metas, de composición corporal súper, súper, súper avanzadas, tú no necesitas el déficit calórico en primer lugar. Recuerda esto. No sé si tú has visto algún video donde yo te haya hablado de el triángulo del awareness en nutrición.
¿De qué va esto? Fíjate, imagínate un triángulo, ¿sí? En una parte, vamos a decir, en el lado superior, la esquina superior del triángulo, está el performance, el rendimiento. Usualmente se puede ver como rendimiento atlético, personas que hacen algún tipo de deporte de alto rendimiento, etcétera. Del otro extremo está la estética, pero cuando hablamos de estética, hablamos estéticas también de un caso de casos extremos, personas que compiten en fisicoculturismo, ese tipo de cosas. Y el otro extremo del triángulo está la longevidad o la salud. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos movernos hacia cualquier parte del triángulo que queramos, solamente que no podemos movernos al mismo tiempo. ¿Ok? No podemos perseguir performance al mismo tiempo que perseguimos longevidad. De la misma forma que no podemos perseguir longevidad y perseguir estética o esa estética tan especializada, vamos a decirlo así. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Que seguramente tú que estás viendo este video, lo que tú realmente quieres está justo en el medio de este triángulo. ¿Por qué? Porque, bueno, tú, por un lado, ciertamente quieres verte mejor. Puede que quieras perder peso o quieras ganar masa muscular o quieras perder un poquito de grasa y aumentar algo de masa muscular. Quieres poder verte bien en traje de baño, poderte bien desnudo, verte bien en la playa, tener confianza, tener seguridad en el momento en que tú te presentes ante los demás. Por supuesto que te interesa rendir pronto en alguna actividad física que tú quieras o rendir en el día a día de forma cognitiva en tu trabajo, poder sentir buenos niveles de energía, de poder salir a hacer cosas, de jugar con tus hijos, con tu familia, etcétera, etcétera. Y por supuesto, obviamente, algo que todos queremos, también tienes un ideal en cuanto a salud, bienestar, longevidad. Entonces, eso está justo en el medio. La buena noticia, entonces, para ti es que en vez de pensar en el déficit, como una estrategia para lograr todas estas cosas que estamos diciendo, es que te concentres en llenar los chulitos de esta lista que te presenté anteriormente. Y lo que usualmente ocurre es que al tú solamente enfocarte en esas cosas, tú vas a experimentar cómo tu cuerpo va cambiando. Porque, ¿qué ocurre? La gran mayoría de las personas que llegan, por ejemplo, en mi experiencia, que yo estoy haciendo coaching nutricional, por cierto, debí decir esto desde el inicio del video, pero bueno, desde el 2019, yo soy coach de nutrición y en inglés eso se llama Sport Nutritionist, que no es lo mismo que un nutricionista en nuestros países de habla hispana, pero certificado de Precision Nutrition y de OPEX Fitness. Yo soy un coach asociado, también especialista en coaching nutricional. Entonces, en mi experiencia, la gran mayoría de personas que llegan conmigo, por ejemplo, a querer resolver su problema, se presentan de esta forma. O bien debido a la desinformación, debido a no seguir estrategias correctamente, están en un estado de dieta crónica. Es decir, han estado persiguiendo todas las estrategias nutricionales que existen bajo el sol y han estado comiendo muy poquito durante demasiado tiempo. A eso le aumentamos niveles de estrés por las nubes, mala calidad de sueño, pobres prácticas de recuperación. ¿Por qué? Porque, bueno, no asocian o no han asociado hasta ahora todas estas cosas con el impacto directo que tienen, perdón, en su composición corporal, en su sobrepeso, en su grasa corporal, etcétera, etcétera. Menos casos, pero también se presentan personas que tienen este comportamiento de yo-yo, es decir, algunos días de la semana ellos comen muy poquito, principalmente porque no tienen una estructura, no tienen tiempo, el corre-corre del el trabajo, las ocupaciones y eso. Entonces, como que no tienen una estructura que seguir en cuanto a nutrición. Y básicamente, bueno, manejan la nutrición de la forma en que mejor pueden. Entonces, entre semana comen muy poco y mal, aparte, o sea, mal en cuanto a calidad de lo que comen, pero los fines de semana entonces se desbocan. Entonces, tienen una cantidad de comida en 3 semanas y
esa cantidad se dispara diametralmente durante el fin de semana. Ese es otro escenario, ese es otro avatar con los que yo me encuentro. Y hay un tercer avatar que es menos común aún, pero también existe, y esto también importa, que es el tema de la salud metabólica y el entorno hormonal del individuo. Y esto lo voy a hablar con mucho cuidado porque no soy médico. Yo dentro de mi práctica de coaching, yo tengo las competencias para revisar laboratorios de forma funcional, pero yo cuento con profesionales médicos que son personas a las cuales confío y a los cuales yo les remito mis clientes cuando yo considero que algo no está bien. ¿Y cuando yo considero que algo no está bien? Bueno, cuando yo analizo lo que la persona come realmente en su día a día y esta persona come suficiente, come con buena calidad, pero aún así su composición corporal no es un reflejo de sus hábitos. Ahí pudiésemos estar hablando de un tema metabólico, de un tema hormonal, que ya eso pasa a otro terreno, eso ya pasa al terreno clínico, ¿sí? De la medicina. Pero eso también ocurre. Entonces, ¿cuál es el planteamiento que yo hago en este sentido y por qué yo estoy en total desacuerdo que cuando se hable de perder peso, ¿verdad? O perder grasa, lo primero que se hable sea de un déficit calórico? Porque si bien sea que la persona venga comiendo muy poco, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo y con altos niveles de estrés, o bien sea que la persona venga con estos niveles, con este tema de que realmente come muy poco entre semana, principalmente porque no tiene una estructura, pero entonces los fines de semana se come toda la cantidad de comida y todas las calorías que no se come durante la semana, y cuando hacemos un balance, ¿verdad? Entre lo que come entre semana y lo que come en los fines de semana, esta persona termina comiendo por encima de lo que realmente debería comer, y por eso es que eso se refleja en su peso corporal y en su apariencia física y en su grasa, en sus niveles de grasa corporal y por supuesto en sus marcadores de salud y etcétera, etcétera. Entonces, cuando tenemos este escenario, lejos de pensar en un enfoque restrictivo, nosotros tenemos que pensar en un enfoque reparador, porque aquí hay algo importante. En ambos casos, nosotros debemos enfocarnos en reparar el metabolismo. Tenemos que enfocarnos en que esta persona empiece a dormir mejor, en que esta persona comience a ingerir suficiente comida, pero comida de calidad. Vamos a hablar principalmente en este caso de proteínas como macronutrientes. Entonces, nos enfocamos en la calidad de la proteína, nos enfocamos en que la persona comience a hacer algún tipo de actividad física, digamos que empiece a caminar un poco cada día, que a lo mejor comience a hacer un poco de ejercicios de resistencia en el gimnasio, en su casa, lo que sea. Solamente enfocándonos en esto de entrada va a hacer que ocurra, que pase algo que nosotros pudiésemos llamarlo como adaptación metabólica. ¿Ok? El cuerpo, o en este caso el sistema, el metabolismo, va a comenzar a buscar su equilibrio y va a pasar algo interesante, que también es requisito para la pérdida de peso. Va a aumentar la actividad, ¿verdad? Y la persona, a fuerza de comer más, ciertamente, ¿verdad? Pero mejor, hormonalmente, vamos a decirlo así, en cuanto a entorno, va a empezar a sentirse mejor, va a empezar a tener mejores niveles de energía. Esto le va a dar de repente el empuje, la motivación para seguir adelante, ¿verdad? Para trabajar en la estructura de su alimentación. Y cuando hablamos la estructura de su alimentación, estamos hablando de habilidades, ¿verdad? Aunque sean básicas, y herramientas también básicas. Es decir, que esta persona comience a entender algo bien básico, ¿verdad? Algo bien manejable. Bueno, ¿qué significa para mí una buena nutrición? ¿Cuáles son las cosas en que yo me tengo que enfocar? Tengo que enfocarme en limitar los ultraprocesados, tengo que enfocarme de pronto en escoger mejor
los carbohidratos, darme cuenta que los carbohidratos no son el enemigo, por ejemplo, cuáles son las grasas que yo que yo debo consumir, grasas buenas o grasas saludables, cómo debe lucir mi plato, ¿verdad? Porque esa es la estructura básica. Primero pensar en una visual, cómo debe lucir el plato de comida, este, en líneas generales y vamos a decirlo un poquito no al ojo, puede ser utilizando las manos, básicamente cuánta cantidad de comida yo debo estar consumiendo, ¿verdad? Constantemente, enfocarme en hacer mis comidas a mis horas, construir ritmo y consistencia en cuanto a lo que como, cantidades, etcétera. Sigo manteniendo mis niveles de actividad física, ¿verdad? Cada vez me voy sintiendo mejor. De pronto, al inicio, no necesariamente eso se va a ver reflejado en el peso, pero sí sé que se va a ver reflejado en eh, el estado de ánimo, en los niveles de energía, en lo que la persona puede hacer. Lo de el peso, cuando las personas vienen de un estado de sedentarismo, esos cambios en el peso se pueden ver mucho más rápido. Ahora, cuando las personas están en el otro extremo, estas personas que como decía yo, hacen ejercicio ciertamente, pero lo utilizan como un patrón compensatorio para todo lo otro que está mal en cuanto a estilo de vida, los cambios en peso en composición corporal pueden tardarse un poco más, pero ciertamente la persona se va a comenzar a sentir mejor. Entonces, nosotros estamos en esta fase de restauración. Nosotros estamos en esta fase de recuperar metabolismo, entorno hormonal, niveles de energía, aprender habilidades, aprender a tomar control de mi nutrición. Cuando todas estas cosas empiezan a alinearse y comienzan a funcionar de forma correcta, si siempre las personas llegan a un punto en que los cambios en su apariencia física, en su composición corporal, comienzan a ocurrir sin necesidad de estar pensando en cuántas calorías yo estoy consumiendo o cuántas calorías yo tengo que pesar en esta comida, cuántos gramos de proteína, cuántos gramos de carbohidratos, cuántos gramos de grasa. A menudo ocurre esto. Ahora, para ser completamente realistas, puede ser que la persona obtenga estos cambios iniciales en su apariencia física sin necesidad de pensar en déficit, sin necesidad de pensar en el déficit como estrategia. Aunque ciertamente a fuerza de hacer todas estas cosas que hemos estado mencionando, de alguna manera, sin actuar hacia allá directamente, si esta persona ha perdido peso, es porque ha habido un déficit en cuanto a energía, o mejor dicho, sí, a la energía que la persona gasta. Entonces, llegamos a este punto en donde hemos conseguido resultados iniciales sin necesidad de fijarnos en un déficit. Pero acá es donde llega un punto de inflexión. La persona quiere más, se siente motivada, se siente increíble, no se había sentido de esta forma probablemente en mucho tiempo o quizás este, nunca se había sentido así en su vida, en líneas generales, y por supuesto quiere ir por más. Entonces, hacemos un check-in de qué es lo que tenemos hasta ahora. Esta persona ha mejorado sustancialmente su masa muscular, come suficiente proteína y todos los carbohidratos y grasas también. Es una persona que come con buena calidad, es una persona que entrena regularmente, que tiene buenos niveles de actividad, ha trabajado un montón en su sueño, en su recuperación, en su hidratación, en su estilo de vida, en lo que nosotros llamamos hábitos y comportamiento. Ok, ahora, esta persona tiene los prerequisitos, tiene los bloques fundacionales para pensar en ir o para pasar a una fase de nutrición en donde las cosas se van a poner más prescriptivas. Ahí es donde comenzamos a hablar de cantidades de comida, ahí es donde comenzamos a hablar de calorías de mantenimiento, ahí es donde comenzamos a hablar de traquear,
de pesar la comida, de registrar, de seguir una estructura, pero ya mucho más específica en cuanto a unas calorías de mantenimiento, tantos gramos de proteína, tantos gramos de carbohidratos, tantos gramos de grasa, y la persona tiene que mostrar competencia en poder apegarse a ese plan, de registrar su comida y de apegarse a unos targets. Usualmente esta es la forma, por ejemplo, en cómo yo lo trabajo con mis clientes. Entonces empezamos a hablar de que la persona tiene que empezar a pesarse todos los días, tiene que registrar sus comidas, tiene que tomar fotos de sus comidas, porque ya entonces comenzamos en este proceso preparatorio para lo que se viene. Empezamos a afinar y a pulir herramientas, ¿verdad? Porque ahora vamos a entrar en una fase donde vamos a aumentar la ingesta calórica, vamos a aumentar la intensidad, el volumen en el entrenamiento para propiciar aún más ganancias, ¿verdad? En cuanto a masa muscular, etcétera, porque después lo que va a venir de ahí es, ahora sí, como estrategia, el déficit. Y cuando llegamos al déficit, debemos seguirlo por un tiempo prudencial, tiempo establecido, un periodo de tiempo establecido, y tenemos que tener una estrategia bien definida en cuanto a cómo vamos a manipular los macronutrientes, ¿verdad? Para lograr esa meta que usualmente estamos hablando de al final de un periodo, de un déficit, estamos hablando de un cambio alrededor de un 10% en el peso corporal, de pérdida de grasa, por supuesto. Ahí también se pierde un poquito de masa muscular, pero bueno, entonces es eso. Para que nosotros realmente podamos pensar en déficit en forma de estrategia, mira todo lo que te he contado que hay que hacer antes, todo lo que son los prerequisitos, todas estas cosas previas que hay que hacer. Pero lo interesante es que si tú lo sigues de esta forma, probablemente nunca vayas a tener necesidad de utilizar estas estrategias tan específicas, esta estructura tan comprensiva, vamos a decirlo así, donde tengas que traquear, registrar, pesarte, registrar tus comidas para tú llegar a un peso corporal X. Aunque si lo quieres hacer, pues ya vas a tener el soporte, vas a tener la base construido para poder hacerlo de forma segura y lo más importante, poder mantenerlo en el tiempo, poder mantener la estrategia durante el tiempo que dure ese déficit. Entonces, esto que te cuento básicamente es la forma en cómo yo trabajo el coaching de nutrición con mis clientes. En una consulta inicial, yo determino, obviamente haciendo una investigación rigurosa sobre los antecedentes, sobre lo que ha hecho hasta ahora, qué es lo que está buscando, cuáles son los obstáculos, por qué no ha tenido éxito hasta ahora, un largo etcétera, ¿verdad? Establecemos un punto de partida para la persona y usualmente ese punto de partida comienza precisamente en esta fase de restauración, donde lejos de pensar en restringir, simplemente pensamos en potenciar, pensamos en mejorar, no pensamos en eliminar, sino cómo podemos hacer para, por un lado, aumentar la actividad, comenzar a hacer algún tipo de entrenamiento de resistencia si no se está haciendo, enfocarnos en la calidad de la comida, enfocarnos en la consistencia, ¿verdad? En construir una estructura que comienza primero con lo que yo llamo el método del plato, y sencillamente apegarnos a eso e ir trabajando semana a semana en que lo que la persona come se parezca cada vez más a esa visual que tenemos que tener en el plato, mientras nos enfocamos también en construir las habilidades, eh, y pulir las herramientas que necesitamos para que la persona tome el control de su nutrición, como comprar, cómo ir al supermercado y comprar cosas que realmente le sirvan para su propósito, cómo limpiar su entorno de factores que pueden ir en contra de lo que la persona está buscando. Es muy complicado si yo estoy pensando perder peso, ponerme en forma, perder grasa, y las personas, mi familia, mi esposa, mis hijos, tienen en la casa un montón de cosas que van a representar tentaciones para mí. Es importante que yo vea también
cuál es mi relación con la comida, qué significa la comida para mí, si yo estoy usando la comida como lo que se conoce en inglés como un coping mechanism o un mecanismo de lidiar con el estrés, con las preocupaciones, etcétera. Eso es importante verlo, reconocerlo y trabajarlo, que la persona pueda comenzar a crear el espacio para tomar decisiones con proactividad en su nutrición, perdón, hacer, por ejemplo, un meal prep, que la persona pueda ser capaz de adelantarse a lo que va a pasar en su día a día, ¿verdad? Y aún así mantener el control de su nutrición. A eso es a lo que nos referimos con habilidades y herramientas. Por ejemplo, si la persona viaja y la semana que viene va a tener un viaje de negocios complicado, ¿cómo vamos a hacer o cómo esta persona va a hacer? ¿Qué va a necesitar para que pueda mantener los bloques fundacionales de su nutrición a pesar de que no está dentro de su rutina y en su entorno conocido? Entonces, en esta fase nos dedicamos a hacer todo esto y lo que empieza a ocurrir es que mejoramos niveles de energía, mejoramos la calidad de la nutrición, mejoramos los niveles de actividad y eso comienza a tener un impacto en la composición corporal de la persona. Seguimos trabajando, seguimos adquiriendo herramientas, puliendo esos skills, ¿verdad? Practicando, practicando, practicando y vamos progresando de forma bien estructurada, cómo es el approach de la nutrición de la persona. Si de repente rotamos del método del plato de forma que la persona tenga conciencia, empiece a tener conciencia de balance energético, cuáles son sus calorías de mantenimiento, pero nos acercamos a eso poco a poco y llega un punto en el que realmente, de acuerdo a lo que quiera la persona en particular o a lo que quiera en ese momento, porque otra cosa que suele ocurrir es que lo que queremos al inicio, cuando nos damos cuenta de que realmente estamos cambiando, de que estamos mejorando, nos sorprendemos a nosotros mismos con un montón de cosas que hacíamos que pensamos que nunca queríamos hacer, nunca íbamos a hacerlo. Entonces, bueno, queremos ir por más. Nos ponemos ambiciosos, entonces, bueno, ahí es donde entramos en esta pretemporada, donde empezamos a hablar en serio de balance energético, cuántas calorías, configuración de macros, seguir, ¿verdad? Una receta, pesarnos todos los días, ser más consistente con este tipo de cosas y llega un punto en que nos damos cuenta que estamos listos para intencionalmente entrar en este déficit. Algunas personas quieren entrar ahí, muchas personas no. ¿Y cuál es la diferencia usualmente ahí? Bueno, la velocidad en la que quieren llegar a su objetivo o la velocidad en que pueden sostener en su día a día el llegar a su objetivo, me explico, es decir, hay muchas personas para las cuales este tema de pesarse todos los días, de registrar todos los que comen, etcétera, simplemente no es real porque tienen muchas otras preocupaciones o ocupaciones que representan una prioridad. La buena noticia es que se puede seguir avanzando en su composición corporal sin necesidad de llegar ahí. Ahora, hay personas que sí lo hacen, pero eso ya en un punto es una decisión personal, porque sea como sea, las herramientas, como dije antes, los bloques constructores para poder hacer este déficit como estrategia de forma estructurada, ya están ahí. Esta es la forma en que yo trabajo el coaching nutricional con mis clientes. Si tú viste este video, si llegaste hasta acá, primero que nada, gracias por haberlo hecho. Y si tienes dudas, si tienes preguntas, si te gustaría saber más, si quieres recibir algo de valor de mi parte, te voy a invitar a que veas la descripción del video porque tengo algo que sé que te va a interesar.